¿Qué tal? Este es Eric Castillo con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma. El curso es Bases para el Análisis de Datos 2 y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer las pruebas de hipótesis de Pearson en R. Vamos a trabajar en esta ocasión con la implementación en R. Entonces voy a pasarme a unas notas para ir recordando esta parte de la correlación. Cuando hablábamos de la correlación de Pearson, ya habíamos hablado de la fórmula y de los supuestos, entonces nada más nos vamos a concentrar en los cálculos en R y básicamente lo que vamos a hacer es que primero vamos a tomar los datos de cobertura que ya vienen en las notas y los vamos a ingresar como un data frame. Vamos a ver una instrucción especial para eso. Luego vamos a usar la instrucción de correlación que viene en R para calcular la correlación de Pearson, entonces tenemos que especificar que queremos esa correlación y finalmente vamos a interpretar la prueba de hipótesis que nos arroja el sistema. Bien, entonces primero voy a pasarme al sistema, a la plataforma de Sakai y en la plataforma de Sakai tenemos allí las notas, ¿de acuerdo? Y después de las notas viene una hoja de cálculo con el ejercicio resuelto de la cobertura. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es que voy a copiar los datos, ¿no? Un pequeño detalle aquí es que en R las columnas deben tener solo una palabra. Entonces, voy a modificar aquí brevemente el encabezado para que solamente diga árboles y la otra columna que nada más diga arbustos. Es importante porque de otra manera no se va a poder hacer bien el traslado de los datos. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a iluminar todos los datos. Acuérdense de que se pueden usar las teclas de navegación rápida y después los copio con control C. Entonces ya que los tengo copiados, pues se ve una línea como punteada alrededor. Me voy a pasar a R para poderlos pegar. Entonces lo que voy a hacer aquí en R es voy a comenzar con una pantalla blanca y voy a poner entonces comentarios para identificar el script, que es lo que va a hacer, y vamos a ponerle correlación de Pearson eh, con datos de cobertura. Voy a ponerle aquí de árboles y arbustos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es leer los datos desde la hoja de cálculo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues voy a poner COP de cobertura y a esto le voy a asignar, ese va a ser el nombre del objeto, le voy a poner read.table para poder leer una hoja de cálculo desde la hoja de cálculo, la hoja de cálculo, pasarla por el read table para que quede como un data frame y luego asignarlo a COB de cobertura, ¿no? Entonces voy a poner simplemente aquí clipboard, o sea, en la palabra que indica que es el portapapeles. Cuando hacemos control C, lo que copiamos se va a una parte de la memoria que se llama el portapapeles y después vamos a pegar el portapapeles directamente en R. Solo tenemos que especificar que tenemos encabezados. Entonces le voy a poner header igual a true para que reconozca que tenemos un encabezado. Ejecuto y me debe de quedar entonces en el environment un objeto que tiene el nombre que yo le dije y debe tener 40 observaciones de dos variables. Si yo hago clic sobre la bolita azul con el triangulito, me deben de quedar allí los nombres de las columnas tal como los especifique. Entonces, normalmente lo primero que se hace es el diagrama de dispersión de los datos. Entonces, para eso lo que hay que hacer es hacer un plot. Como tengo nada más dos variables en el data frame, puedo poner directamente nada más el data frame de cobertura y la máquina va a entender que la primera columna
es la que va en el eje de las X y la segunda columna es la que va en el eje de las Y. De otra forma, pues simplemente lo que puedo hacer es identificar con el signo de pesos cuáles son las columnas, ¿sale? Pero entonces tengo que escribir dos veces COP pesos y después ya especifico las columnas y ya si se ejecuta me da casi lo mismo, la única diferencia es que me va a estar poniendo en los ejes cuál es la parte que quiero sacar. Entonces aquí, ya que tengo el diagrama de dispersión, lo que puedo hacer es pues notar, ¿verdad? Em, que en mi diagrama de dispersión se nota que tengo una dispersión lineal con, digamos, con dirección o con una relación inversamente proporcional, porque va hacia abajo, digamos así. Entonces ya sabemos más o menos de qué va, pero estamos revisando los supuestos de linealidad y el supuesto de que se están, y bueno, y vemos cómo se están dispersando. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la correlación. Entonces voy a poner la de correlación. Si pongo correlación nada más, ¿sale? Tendría que poner el objeto, ¿sale? Entonces voy a poner correlación co. Si lo ejecuto tal cual, me va a dar pues una matriz. Este es el resultado aquí en la consola. Es una matriz en donde me va a decir las dos variables en renglones y en columnas y los números me van a indicar la correlación entre una variable y la otra. Entonces, por ejemplo, la correlación entre árboles y árboles tendría que ser una, lo mismo para arbustos y la correlación entre arbustos y árboles tendría que ser la misma. No importa si intercambio las variables. Si yo quiero nada más una de ellas, otra vez lo que tendría que hacer es especificar cuál columna voy a poner primero y cuál voy a poner después y cuando ejecuto simplemente me va a dar un número. Entonces, si nada más quiero el número, pues hago cord simplemente y ya obtengo mi resultado. Pero si quiero hacer la prueba de hipótesis, ¿sale? Lo que voy a tener que hacer es usar la instrucción core.test. Y aquí misma historia, entonces voy a tener que copiar las variables que ya puse arriba, los voy a pegar abajo y ejecuto. Entonces me va a entregar un resultado, ¿de acuerdo? Que me indica el título, que estamos tratando de hacerlo de la correlación de Pearson. La hace por omisión, pero habíamos dicho antes que íbamos a especificar, entonces voy a poner la especificación. Tengo que ponerle la instrucción método igual a y la instrucción me indica que tendría yo que escoger entre Pearson, Kendall y Sperman, que son las tres correlaciones que se ven en el curso. Entonces, Pearson con minúscula, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es método igual a este y entre dobles comillas vamos a poner Pearson. Entonces, con eso nos aseguramos de que tenemos la correlación de Pearson y además es útil porque a la hora de leer el código queda más claro cuál es cuál es el método o cuál es la correlación que se está usando. Entonces vean que tenemos la correlación de Pearson. Me dice de dónde salieron los datos, ¿sale? Eso es interesante porque después luego uno se anda queriendo acordar de dónde salieron y si uno tiene ya en la salida esto, pues es más fácil. Me voy a ir hasta abajo en donde dice los estimados muestrales. Para la correlación aquí está el coeficiente, ¿sale? Y después lo que está haciendo R es que me está haciendo la prueba de hipótesis. Entonces la correlación me la está transformando
en una T de student, como habíamos visto en clase, que se puede transformar la correlación en una T de student, me dice cuáles son, entonces me da la estadística de prueba calculada, que es -14, me da mis grados de libertad, que son 38, y me indica el valor de P, que es 2.2 por 10 a la -6. Y además me da más ayuda porque me indica que la hipótesis alternativa es que la correlación es diferente de cero. Entonces está haciendo una prueba de dos colas, ¿de acuerdo? Y además me está indicando cuál es el coeficiente, perdón, el intervalo de confianza del 95% para mi correlación. Entonces vemos que como este intervalo de confianza no abarca el cero, pues entonces tiene que ser diferente de cero. Bien, entonces esa sería la forma más fácil de sacar la correlación de Pearson usando R. Y básicamente con eso vamos a terminar nuestro video.